Hay palabras que no solo consuelan, despiertan. Y esta es una de ellas, porque no importa cuánto te hayan arrebatado, cuántas puertas se cerraron, cuántas personas se fueron o cuánto dolor arrasó con tus planes. Hoy Dios te dice, todo lo que te han quitado, yo lo regresaré a ti. No estás en derrota, estás en pausa, y lo que viene no es cualquier cosa, es restitución divina, multiplicación inesperada y honra para todo lo que sufriste en silencio. Prepárate, porque cuando Dios devuelve, lo hace con poder, con propósito y a la vista de todos. Antes de comenzar, quiero que hagas algo poderoso. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe con fe esta frase: Señor, devuélveme todo lo que el enemigo me quitó. Amén. Escríbela con el corazón, como una declaración de fe, como una señal al cielo de que estás listo para recibir todo lo que Dios ha prometido devolverte. Esto no es solo una frase, es una activación espiritual. Escríbelo y créelo. Enseñanza 1. Dios es especialista en restaurar lo que parecía imposible de recuperar. Hay cosas que el mundo da por perdidas, momentos que parecen enterrados, sueños rotos que ya nadie recuerda, relaciones que parecen muertas, años que se esfumaron entre dolor, ansiedad o malas decisiones. Pero hay alguien que no trabaja con lo que tú ves, sino con lo que Él puede hacer. Dios es especialista en restaurar lo que parecía imposible. Lo que para ti es final, para Él es punto de partida. Y no solo devuelve cosas, Él tiene el poder de devolverte tiempo. Sí, tiempo. Porque así como lo promete en Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, Dios puede tomar los años en los que sufriste, lloraste o anduviste perdido, y hacer que lo que venga ahora valga el doble. Cuando el ser humano pierde algo, lo lamenta. Cuando Dios permite que algo se pierda, lo transforma. Tú lloras por el amor que se fue, y Dios te está preparando para una versión de ti que ni siquiera necesitará esa vieja historia. Tú te lamentas por los años de juventud desperdiciados, y Dios puede darte una sabiduría que valga más que toda esa etapa. Tú ves puertas cerradas, y Dios ya está abriendo ventanas más altas. La restauración de Dios no es un simple devolver lo que tenías, es una reconfiguración completa de tu historia, donde incluso el dolor cobra sentido. A veces creemos que restaurar es simplemente volver atrás, pero con Dios no funciona así. Él no te devuelve a donde estabas, te lleva a donde debías estar. Porque restaurar con Dios no es regresar, es avanzar desde un lugar más fuerte, más consciente, más maduro. Él usa tu proceso, tus heridas y tus fracasos como materia prima para construir un nuevo propósito. No desperdicia nada. Lo que tú ves como cicatriz, Él lo ve como testimonio. Lo que tú llamas pérdida, Él lo llama preparación. Y lo más impresionante es que cuando Él restaura, también devuelve la alegría. Esa alegría que te arrebataron los momentos oscuros. Esa paz que se perdió cuando el caos entró. Esa sonrisa que olvidaste cómo se sentía. Dios no solo repara, Él renueva. Te da gozo en lugar de tristeza, fuerza en lugar de cansancio, esperanza en lugar de resignación. Pero para eso necesitas creer. Creer que aún no está todo perdido. Creer que Él sigue escribiendo tu historia. Creer que su promesa sigue en pie, aunque tú sientas que ya no queda nada. Es fácil rendirse cuando las ruinas están frente a ti, pero es ahí, justo ahí, donde Dios empieza su obra. Porque mientras tú solo ves cenizas, Él ya ve el templo reconstruido. Mientras tú te enfocas en lo que ya no tienes, Él está diseñando lo que vas a tener. Y mientras tú lloras lo que se fue, Él está preparando lo que viene. Pero necesitas confiar, necesitas soltar la culpa, dejar de mirar atrás y abrir tu corazón a la posibilidad de una restauración que va más allá de lo lógico. Muchos viven presos del pasado, presos de errores, de traiciones, de malas decisiones. Pero Dios no te llama a quedarte atrapado en lo que fuiste, sino a levantarte con la fe de lo que puedes llegar a ser. Hay oportunidades que parecen que nunca volverán,
pero Dios puede traer nuevas. Hay relaciones que piensas que no sanarán, pero Dios puede restaurarlas o darte algo mejor. Hay puertas que se cerraron con violencia, pero hay otras que se abrirán con propósito. Hoy no estás escuchando esto por casualidad. Dios está hablándote. Él quiere recordarte que nada está perdido si lo pones en sus manos, que tu historia no se terminó, solo está tomando una nueva forma, que los años que creíste desperdiciar pueden ser restituidos por gracia, no por mérito. Él no necesita que entiendas el cómo, solo que confíes en el quién, y ese quién es el Dios que todo lo restaura, todo lo transforma y todo lo hace nuevo. Así que levántate, deja de mirar tus ruinas y empieza a declarar restauración sobre tu vida, porque cuando crees, permites que el cielo se mueva a tu favor, porque cuando sueltas, Él empieza a construir, y porque cuando confías, Dios hace lo imposible, posible. Enseñanza 2. Lo que el enemigo usó para destruirte, Dios lo usará para bendecirte. Cuando te caíste, el enemigo pensó que no te levantarías. Cuando te traicionaron, creyó que eso te rompería para siempre. Cuando pasaste por ese momento oscuro, pensó que te había vencido. Pero lo que él no sabía es que tienes un Dios que no desperdicia sufrimiento. Un Dios que toma lo que parecía destrucción, lo transforma y lo convierte en una plataforma para tu propósito. Tal como lo dijo José en Génesis capítulo 50, versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa es la esencia de lo que Dios hace. Él no solo repara lo que fue dañado, lo transforma para que sea útil, poderoso y lleno de propósito. Quizá perdiste algo valioso, una relación, un trabajo, la confianza. Tal vez pasaste por injusticias, por rechazos que te marcaron el alma, por errores que aún te duelen. Pero nada de eso escapa al plan de Dios, porque lo que el enemigo pensó que destruiría tu identidad, Dios lo convertirá en tu mayor fortaleza. La herida se convertirá en testimonio, el rechazo en redirección, el fracaso en fundamento, y el dolor en destino. No hay experiencia vivida que esté fuera del alcance redentor de Dios. Mira a José. Vendido por sus propios hermanos, humillado, acusado injustamente, olvidado en la cárcel. Todo parecía indicar que su historia acabaría en derrota. Pero no, Dios usó todo eso como parte de un proceso mayor. No lo detuvo, lo preparó, no lo destruyó, lo refinó, y al final fue puesto en el lugar exacto donde podía salvar a toda una nación. Eso que sus hermanos usaron para hacerle daño fue la herramienta que Dios utilizó para llevarlo a su destino. Tal vez hoy tú estás en medio del proceso y aún no ves cómo esto puede volverse algo bueno. Pero no subestimes el poder de Dios. Él puede tomar la traición que sufriste y usarla para darte discernimiento. Puede usar tu crisis financiera para enseñarte a confiar en su provisión. Puede usar tus lágrimas para limpiar el camino a un nuevo comienzo. Nada se pierde, nada es en vano. Si lo entregas a Dios, Él lo encamina para bien. Tú ves pérdida, pero Dios ve preparación. Tú ves dolor, pero Él ve profundidad. Tú ves fracaso, pero Él ve redirección. La diferencia está en los ojos con los que miras, porque si solo ves el presente con ojos humanos, todo parece caos. Pero si miras con fe, entiendes que estás siendo moldeado, afilado, fortalecido, que cada golpe que creías injusto está formando carácter en ti, que cada noche de llanto está fertilizando la tierra para una cosecha que viene. Y es que Dios no se limita a devolverte lo que perdiste. A veces ni siquiera lo hace. A veces te da algo completamente nuevo, más grande, más sólido, porque lo que el enemigo quiso quitarte, Dios no solo lo restituye, lo usa como plataforma para algo mayor. Tu historia puede cambiar otras vidas, tu proceso puede inspirar a otros, tu victoria puede abrir puertas para quienes vienen detrás de ti. Por eso, no maldigas tu proceso, agradece por él, aunque duela, porque si estás caminando con Dios, no estás siendo destruido, estás siendo construido. No estás perdiendo, estás siendo posicionado.
Y si hoy no entiendes por qué pasó lo que pasó, confía, porque llegará un día en el que mirarás atrás y dirás, ahora entiendo, esto que dolía tanto fue lo que me llevó justo donde debía estar. Así que no temas por lo que el enemigo te quitó. Lo que se fue, lo que falló, lo que terminó, solo era parte del plan, porque Dios va a usar exactamente eso para mostrarte que Él sigue teniendo el control, para revelarte que el enemigo no tiene la última palabra, y para recordarte que lo que fue pensado para destruirte será la razón por la cual hoy te levantarás más fuerte, más sabio, más lleno de propósito que nunca. Dios no termina donde otros te abandonan. Él apenas comienza donde todo parece acabado. Enseñanza 3. Dios te devolverá el doble por cada injusticia que sufriste. Te han humillado, te han hecho sentir menos, te han juzgado sin conocerte, te han herido sin razón y te han señalado cuando tú solo querías hacer el bien. Y en medio de tanto dolor, tal vez pensaste que Dios se había olvidado de ti, que todo ese sufrimiento fue en vano. Pero hoy vengo a decirte algo que cambiará tu perspectiva. Dios no solo ve lo que sufriste, Él tiene una respuesta para cada injusticia, y no es venganza, es restitución. Porque como lo dice Isaías capítulo 61, versículo 7, en lugar de vuestra vergüenza tendréis doble honra. Eso significa que por cada momento de humillación vendrá una etapa de dignidad, por cada pérdida vendrá una ganancia, y por cada lágrima llegará una recompensa. Dios no ignora el dolor de sus hijos, Él no pasa por alto tu fidelidad en medio de la prueba, ni tu corazón limpio cuando fuiste tratado injustamente. Él ve lo que nadie vio, escucha lo que callaste, sabe lo que te costó no rendirte, y eso tiene valor para Él. Porque mientras el mundo mide tu historia por resultados, Dios la mide por resistencia. Y si resististe el desprecio, si soportaste el rechazo, si no te rendiste a pesar de todo lo que perdiste, entonces prepárate porque viene lo doble. Sí, doble honra. Eso no significa solo más bendición material. Significa más autoridad, más claridad, más madurez, más poder interior. Porque no se trata solo de lo que viene de afuera, sino de lo que Dios construye por dentro. Él no solo te restituye lo que el mundo te quitó, también te equipa para que puedas sostener lo que ahora viene, porque lo que perdiste no se compara con lo que está por llegar. Hay personas que te trataron mal simplemente porque no podían ver tu valor. Pero Dios siempre supo quién eras, y eso es lo único que importa. Porque cuando llega su tiempo, Él no consulta opiniones humanas para levantarte. Él abre puertas que nadie puede cerrar y coloca en tus manos más de lo que imaginaste, no porque lo merezcas, sino porque Él es fiel. Y cuando Él promete doble honra, no es simbólico, es literal. Él restaura tu nombre, tu dignidad, tu autoestima, tus oportunidades, y lo hace de tal manera que los que antes te miraron con desprecio, ahora no entenderán cómo estás tan firme, tan en paz y tan bendecido. Pero hay una condición: no guardes rencor. No vivas esperando que otros paguen por lo que hicieron. Vive esperando lo que Dios tiene preparado, porque si te enfocas en la herida, no podrás recibir la bendición. Si te amargas por la injusticia, perderás la capacidad de disfrutar la restitución. Por eso, suelta, perdona y levanta tu mirada, porque el Dios al que sirves es un Dios de justicia. No una justicia humana, limitada y corrupta, sino una justicia divina, perfecta y sobrenatural. El enemigo quiere que creas que tu historia terminó en derrota, pero Dios ya escribió un final diferente. Un final de restauración, de dignidad y de victoria. El enemigo quiere que pienses que ya no vale la pena seguir, pero Dios dice que apenas estás comenzando, porque después de la vergüenza viene la honra, después del abandono viene la exaltación, después del silencio viene la voz, y después de la pérdida viene lo doble. No importa cuántas veces te cerraron puertas, ni cuántas veces te dieron la espalda. Dios no te ha olvidado. Él sigue obrando en lo invisible,
Y cuando llegue el momento, no solo te devolverá lo que perdiste, te dará más. Porque lo que viene es mejor que lo que se fue. Porque su promesa no caduca. Porque su fidelidad no depende de tus fuerzas, sino de su amor. Así que camina con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por convicción. La convicción de que Dios está contigo, de que cada injusticia fue vista, de que cada herida será sanada, y de que, en lugar de vergüenza, recibirás honra. El doble, porque así es como Dios recompensa a los que confían, a los que esperan y a los que no se rinden. Enseñanza 4. Cuando eres fiel en medio de la prueba, Dios no se queda con nada. Hay momentos en los que sientes que todo se viene abajo, que cada paso hacia adelante es seguido por un golpe, una traición, una pérdida. Te preguntas si vale la pena seguir siendo bueno, seguir haciendo lo correcto, cuando el mundo parece recompensar lo opuesto. Pero lo que no ves con tus ojos, Dios lo está observando con atención. Cada vez que decidiste no rendirte, cada vez que preferiste callar en lugar de maldecir, cada vez que te mantuviste firme, aun cuando todo te empujaba a rendirte, eso está siendo contado. Porque como lo dice Santiago 1:12, después de haber sido probado, recibirás la corona de vida. Dios no se queda con nada. Él ve lo que hiciste cuando nadie miraba. Ve cómo te esforzaste por mantener la fe, aun cuando tu realidad gritaba lo contrario. Ve esas lágrimas silenciosas que derramaste en la madrugada, mientras orabas, mientras pedías fuerzas. Y cada una de ellas tiene un peso eterno. Dios no se olvida de los fieles. Tal vez el mundo no te aplaude, tal vez nadie valora tu integridad, pero el cielo sí lo hace. El cielo se inclina ante un corazón que no se quiebra, ante una fe que no negocia, ante una fidelidad que resiste el fuego de la prueba, porque la prueba no vino a destruirte, vino a revelar quién eres. La tormenta no vino a hundirte, vino a hacerte más fuerte. Y en ese proceso, Dios ha estado más cerca de lo que imaginas. Él ha estado guardando tus pasos, fortaleciendo tu espíritu y escribiendo tu fidelidad como testimonio. No importa cuán larga haya sido la prueba, hay una recompensa preparada. Y no es una recompensa cualquiera, es una corona de vida, es honra espiritual, es dignidad, es plenitud, es esa paz profunda que nadie te puede quitar, porque no viene del mundo, viene de Dios. A veces esperas que el premio llegue rápido, esperas que después de resistir una semana difícil, todo mejore al instante. Pero Dios trabaja en procesos, no en impulsos. Y la fidelidad se mide a lo largo del camino, no solo en un momento. Por eso es importante que no midas tu recompensa por lo que ves hoy, sino por lo que Dios prometió para mañana. Si Él dijo que hay corona, entonces hay corona. Si Él dijo que hay recompensa, entonces hay recompensa. Y si Él te puso en esa prueba, también te dará la salida. La fidelidad en medio de la prueba tiene un valor incalculable, porque no cualquiera sigue amando cuando todo va mal. No cualquiera sigue creyendo cuando la oración parece no tener respuesta, pero tú sigues, tú no abandonaste. Y eso es lo que mueve el corazón de Dios. La perseverancia es un lenguaje que el cielo entiende. Es una señal de que tu fe no depende de las circunstancias, sino de una relación real con Dios. Y eso tiene poder. Tal vez sientes que tu fidelidad no ha dado fruto, que otros avanzan más rápido, que el mal parece prosperar mientras tú esperas. Pero lo que no sabes es que estás construyendo un fundamento que no se moverá jamás. Estás sembrando en el Espíritu y la cosecha viene. No se tarda, no se pierde, no se cancela. La promesa sigue firme. Después de haber sido probado, recibirás la corona de vida. No una vida cualquiera, una vida abundante, una vida con propósito, una vida que trasciende. Así que sigue caminando, aunque duela, aunque no entiendas, aunque sientas que ya diste todo, porque Dios está contigo. Y si Él está contigo, nada de lo que haces es en vano, ni una oración, ni un esfuerzo, ni una renuncia. Todo cuenta, todo suma, y todo será recompensado.
no porque lo merezcas, sino porque Él es justo, y un Dios justo nunca olvida a los que le fueron fieles en medio de la batalla. La corona no se entrega al principio, se entrega al final, pero mientras caminas, recuerda, cada paso cuenta, cada decisión importa, cada día de perseverancia está construyendo una historia que Dios honra. Porque cuando eres fiel en medio de la prueba, Dios no se queda con nada, te lo devuelve todo y más. Enseñanza 5. Nada que te quitaron escapó del conocimiento de Dios. No fue un accidente, no fue una simple casualidad. Nada que perdiste, nada que te arrebataron, nada que se fue de tu vida, escapó del conocimiento de Dios. Él lo vio, Él lo permitió. Y si lo permitió, es porque en su sabiduría infinita, sabía que eso también sería parte de tu propósito. Como dice Mateo 10:29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que lo permita vuestro Padre. Si ni un pequeño pájaro cae sin que Dios lo sepa, ¿cómo podrías pensar que tus pérdidas, tus dolores, tus noches en soledad pasaron desapercibidos? Dios estaba ahí cuando esa persona te falló. Estaba ahí cuando se cerró esa puerta que tú tanto deseabas. Estaba ahí cuando no entendiste por qué algo tan bueno tenía que terminar. Pero en lugar de apartarse, Dios se acercó. No para explicarte el por qué en ese momento, sino para fortalecerte y prepararte para lo que vendría después. Porque lo que perdiste no fue en vano, fue semilla, fue lección, fue preparación. Duele, sí. Pero detrás de cada pérdida hay algo que Dios quiere enseñarte, porque en la pérdida se revela lo eterno, cuando se cae lo temporal, cuando se va lo que creías necesario, cuando todo se reduce al silencio, es ahí donde conoces al Dios que permanece. Y a veces, para que lo conozcas como el único que basta, Él tiene que permitir que todo lo demás se caiga. No por crueldad, sino por amor, porque Dios sabe que a veces dependemos demasiado de lo que tenemos, de quienes nos rodean, de lo que controlamos. Y para mostrarnos que su gracia es suficiente, permite que ciertas cosas se vayan. Y no siempre vas a entenderlo. Habrá pérdidas que todavía hoy duelen, personas que se fueron y dejaron huecos, oportunidades que desaparecieron sin explicación, ciclos que cerraron de forma abrupta. Pero aunque no entiendas, puedes confiar, porque el Dios que permitió que algo saliera de tu vida es el mismo que puede traer algo nuevo, mejor y alineado con tu propósito. Tú solo ves lo que perdiste, pero Dios ve lo que vas a ganar. Él ve el crecimiento interno que estás desarrollando, la fe que se está fortaleciendo, la madurez emocional que estás formando y el carácter que estás construyendo. Nada se escapa de su plan. Nada es desperdicio, nada es casualidad. Piensa por un momento, si no hubieras perdido eso, hubieras despertado espiritualmente como lo hiciste. Si no hubieras atravesado ese dolor, estarías buscando hoy respuestas más profundas. A veces Dios permite la pérdida para provocar tu transformación, no porque quiera destruirte, sino porque quiere despertarte. Y cuando lo entiendes, ya no te aferras tanto a lo que se fue. No porque no duela, sino porque sabes que hay algo más allá del dolor. Porque sabes que cada pérdida es un espacio que Dios puede llenar con algo eterno. Y porque sabes que si Él lo permitió, también te dará la fuerza para atravesarlo. Confía en esto, no perdiste el control, lo entregaste. Y al soltar lo que no podías sostener, abriste la puerta para que Dios comenzara a obrar. Él no ha dejado de escribir tu historia, solo está quitando lo que no era parte del capítulo siguiente. Y eso también es gracia, eso también es protección, eso también es amor. Así que no vivas preguntándote por qué pasó. Vive preguntándote qué quiere Dios enseñarte con esto. ¿Qué debes soltar? ¿Qué debes aprender? ¿Qué debes dejar crecer? Porque el dolor que hoy llevas no será en vano. Está trabajando en tu interior, está rompiendo lo superficial, está preparando espacio para lo verdadero. Lo que perdiste no define lo que eres, pero lo que haces con esa pérdida sí puede marcar el resto de tu vida. Y si decides confiar,
Si decides creer que Dios sigue en control, entonces prepárate, porque lo que viene no solo llenará el vacío, lo transformará en testimonio, porque nada de lo que perdiste escapó del conocimiento de Dios, y si lo permitió, es porque planea redimirlo, sanarlo y usarlo para tu bien. Enseñanza 6. Dios no solo restituye lo perdido, lo multiplica. Cuando decides soltar algo por obediencia, cuando renuncias a algo valioso por fe, cuando eliges a Dios por encima de lo seguro, lo cómodo o lo visible, eso nunca se pierde. Dios no solo restituye lo que entregaste, lo multiplica. No es un simple intercambio, es una recompensa divina que va mucho más allá de lo que imaginas. Mateo capítulo 19, versículo 29 lo dice con claridad. Recibirás 100 veces más y heredarás la vida eterna. Eso no es una metáfora, es una promesa viva. Lo que entregaste por fe regresa con aumento. Hay decisiones que parecen locura para los demás. Dejar una relación que te alejaba de Dios. Renunciar a un trabajo donde todo parecía bien, pero sabías que no era tu lugar. Separarte de ambientes que drenaban tu paz. Elegir la integridad en lugar de la ganancia rápida. Todo eso tiene un precio. Pero lo que muchos no ven es que todo lo que sueltas por obediencia no es pérdida, es inversión espiritual, es siembra. Y todo lo que se siembra en fe en tiempo de Dios se cosecha con multiplicación. Quizá hoy te sientes vacío porque soltaste cosas que amabas, porque confiaste en que obedecer traería paz, pero lo que llegó fue proceso, porque dejaste algo atrás, pero todavía no ves lo que viene. Y ahí es donde muchos se rinden, porque creen que Dios no respondió. Pero el problema no es que Dios no responda, es que no siempre lo hace al instante, porque cuando Dios multiplica, lo hace a su manera y en su tiempo. Él no se mueve por la ansiedad del momento, se mueve por la eternidad del propósito. No subestimes el poder de lo que entregaste. Cada decisión que tomaste por fe, cada paso que diste sin ver el camino completo, cada vez que dijiste sí a Dios y no a lo que tu carne quería, eso tiene valor eterno. Y aunque el mundo no lo celebre, el cielo sí lo hace. Porque tu renuncia no fue una derrota, fue una declaración de confianza, fue un acto de entrega. Y Dios honra a los que lo ponen en primer lugar. ¿Sabes por qué Dios multiplica lo que entregas? Porque quiere que entiendas que su provisión no tiene límites. Él no te devuelve solo lo que diste, Él te da más. No solo en cantidad, sino en calidad. Te devuelve con propósito, te devuelve con madurez, te devuelve con claridad. Lo que perdiste por seguir a Dios regresa transformado, más fuerte, más lleno, más eterno. Y no solo en esta vida, porque la promesa también incluye heredar la vida eterna. No solo recibirás 100 veces más aquí, también recibirás una eternidad con Él. Eso significa que ninguna renuncia es desperdiciada, que todo lo que haces por amor a Dios queda registrado, y que hay una recompensa que trasciende el tiempo. Así que si estás en ese punto en el que sientes que diste mucho y recibiste poco, no te desesperes, porque la multiplicación de Dios no siempre llega como la imaginamos, pero siempre llega, y cuando llega, supera todo lo que habías soñado. A veces lo que perdiste no regresa igual, porque no era lo mejor para ti, pero Dios no te devuelve lo mismo, te da algo superior. Confía en que tu obediencia no fue ignorada. Confía en que tu entrega no fue en vano. Confía en que el Dios que te pidió soltar también te promete llenar. Y no solo llenar, sino multiplicar. Porque todo lo que haces por Él, Él lo ve. Y todo lo que sueltas por Él, Él lo recompensa. No vivas como si todo terminara en lo que perdiste. Vive como quien sabe que lo mejor está por venir. Porque lo que viene no será igual que lo que se fue. Será mayor, será pleno, será justo, será multiplicado. Porque Dios no es un Dios de pérdida, es un Dios de restitución, de recompensa y de abundancia. Y si confías en Él, lo que entregaste por fe regresará con aumento. Enseñanza 7.
Él promete restaurar y establecer a quienes han sufrido por un tiempo. Tal vez hoy estás cansado de luchar. Tal vez ya no entiendes por qué sufriste tanto, por qué tuviste que perder lo que amabas, por qué atravesaste pruebas que te dejaron roto por dentro. Sientes que diste todo y te quedaste con nada, que intentaste ser fuerte, pero el dolor fue más profundo, que seguiste creyendo, pero las respuestas no llegaron. Y sin embargo, hay una promesa viva para ti. Después que hayas sufrido un poco de tiempo, el mismo Dios de toda gracia os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Eso lo dice Primera de Pedro 5:10, y no es una frase poética, es una verdad eterna. El Dios que permitió que atravesaras el dolor es el mismo que ha prometido restaurarte con poder. Dios nunca dijo que no habría sufrimiento, pero sí prometió propósito después del sufrimiento. No dijo que no habría pérdidas, pero sí aseguró restauración. Y no prometió una vida sin tormentas, pero sí garantizó un nuevo comienzo cuando todo pareciera terminado. El dolor no fue el final de tu historia. Fue la parte que preparó el terreno para lo que viene. Porque cada pérdida, cada decepción, cada temporada oscura que viviste, no fue en vano. Todo eso está siendo usado por Dios como fundamento para lo que construirá después. Y cuando Él restaura, no lo hace parcialmente. Él perfecciona, Él afirma, Él fortalece y Él establece. ¿Sabes lo que eso significa? Que no solo te va a sanar, sino que va a completar lo que te falta. Que no solo te va a levantar, sino que te va a plantar con firmeza. Que no solo va a consolarte, sino a capacitarte para avanzar con convicción. Esa es la restauración de Dios. No es solo emocional, es integral. Te reconstruye por dentro y por fuera, y lo hace con gracia. Hay personas que te miraron con lástima cuando te vieron caer, que pensaron que ya no te levantarías, que te dieron por perdido cuando atravesaste tu peor momento. Pero Dios no escribe finales sin propósito. Él toma los escombros de tu vida y empieza a construir una nueva identidad. Y lo hace a su ritmo, no al tuyo. Porque mientras tú te enfocabas en la herida, Él ya estaba diseñando el testimonio. Mientras llorabas por lo que perdiste, Él estaba preparando lo que vendría. Porque cada pérdida fue una herramienta para acercarte más a Él. Y eso es lo que Él quiere que entiendas hoy, que no sufriste en vano. Que tu historia aún tiene capítulos por escribir. Que lo que te dolió, te formó. Que lo que te quebró, te sensibilizó. Y que todo eso será usado para elevarte. Porque cuando Él establece, lo hace con autoridad. Él no pone parches. Él hace nuevas todas las cosas. Y cuando Él dice que te va a fortalecer, lo dice porque conoce tu debilidad. Conoce los días en que pensaste rendirte. Conoce las noches en las que solo lloraste. Conoce tu lucha interior. Y aún así, te eligió para restaurarte. Tal vez no te sientes digno. Tal vez aún arrastras el miedo de volver a perder. Pero Dios no te está llamando a repetir el pasado. Te está llamando a construir desde el dolor, desde la fe, desde lo aprendido, porque no volverás a ser el mismo. Serás más sabio, más fuerte, más firme, porque Él mismo se encargará de afirmarte donde antes solo había duda, de darte voz donde antes solo había silencio, de darte propósito donde antes solo había confusión. Así que si hoy estás en medio del proceso, aguanta un poco más, porque esta temporada no es el final. Es el cruce entre lo que fuiste y lo que estás por convertirte. Es la transición entre la pérdida y la plenitud. Y es justo ahí donde Dios empieza a obrar con más fuerza. No cuando todo va bien, sino cuando ya no queda nada, porque ahí se revela su poder, porque ahí se activa su gracia, y porque ahí se cumplen sus promesas. No estás olvidado, estás siendo trabajado, estás siendo perfeccionado, y muy pronto lo que parecía ruina será cimiento, lo que dolía será testimonio, y lo que se perdió será la base de lo que Dios está por establecer. Porque su promesa sigue en pie, después del sufrimiento viene la restauración.
y esa restauración será total, será firme y será eterna. Enseñanza 8. Dios ve tu dolor en secreto y promete recompensa en público. Hay cosas que sufriste y nadie lo sabe. Lágrimas que secaste solo, batallas que peleaste sin testigos, decisiones que tomaste en silencio porque sabías que eran lo correcto, aunque te costaran todo. Te callaste, oraste, aguantaste, mientras por fuera fingías estar bien. Y quizás sentiste que nadie lo notó, que tu esfuerzo pasó desapercibido, que tu fidelidad no valió nada. Pero te tengo una verdad que puede cambiarlo todo. Dios lo vio todo. Porque como lo dice Mateo capítulo 6, versículo 6, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y si Él lo prometió, entonces no hay dolor oculto que no tenga recompensa visible. Dios no necesita que publiques tu lucha para validarla. No necesita que expliques tu proceso para reconocer tu fidelidad. Él estuvo ahí cuando doblaste rodillas sin fuerzas, cuando escogiste perdonar aún con el corazón roto, cuando decidiste seguir adelante aunque no tenías ánimo ni claridad. Y Él no olvida. Cada oración silenciosa fue escuchada. Cada paso firme en medio del caos fue anotado. Y aunque todavía no veas la recompensa, viene en camino. A veces el problema no es que Dios no esté obrando, sino que tú esperas que lo haga a tu manera y en tu tiempo. Pero la recompensa de Dios no llega por presión, llega por promesa. Y cuando Él decide recompensarte, lo hace de tal forma que no queda duda de que fue su mano la que se movió. Él no bendice en secreto lo que tú hiciste en fe. Él lo hace visible, Él lo hace público. Él levanta, honra y exalta cuando menos lo esperas. Pero cuando más lo necesitas, no minimices tus actos de obediencia solo porque nadie los aplaude. No subestimes tu proceso solo porque no tiene espectadores. La mayoría de los milagros comienzan en lo invisible. Primero en lo secreto, luego en lo visible. Primero en el corazón, luego en las manos. Porque Dios trabaja desde dentro hacia afuera. Y cuando el tiempo llega, lo que estaba escondido se manifiesta con gloria. La sanidad interna se nota en tu mirada. La paz que sembraste se refleja en tu entorno. El carácter que formaste en la prueba se convierte en autoridad espiritual. Y la fe que cultivaste en la oscuridad te sostiene cuando llega la luz. Tal vez sientes que otros avanzan más rápido, que quienes hicieron trampa ya tienen lo que tú estás esperando, que quienes te criticaron parecen vivir en bendición. Pero no te confundas, lo que se construye sin raíz se cae con el primer viento, pero lo que Dios edifica en secreto permanece. Lo que Él planta con lágrimas florece con honra, y lo que se forma en lo oculto se recompensa en lo alto. Así es como Él actúa. Él no necesita cámaras ni público. Él necesita corazones dispuestos. Tú sabes lo que has soportado. Sabes cuántas veces quisiste soltarlo todo. Sabes cuántas veces decidiste quedarte, resistir, creer. Y aunque a veces sientas que nadie valora eso, Dios lo está preparando todo para recompensarte en público. En el momento exacto, frente a los que pensaron que estabas acabado, frente a los que se burlaron de tu fe, frente a los que te dieron por perdido, pero no para humillar a nadie, sino para mostrar que Él siempre honra a los que le son fieles, aunque nadie más lo vea. Así que no renuncies ahora, estás más cerca de lo que piensas. La cosecha viene, aunque aún no la veas, la respuesta se acerca, aunque el silencio te duela, y la recompensa será tan evidente, tan profunda, tan justa, que sabrás que solo Dios pudo hacerlo así, porque Él no solo ve tu secreto, Él lo transforma en testimonio. Y cuando llega su tiempo, hace que todo valga la pena. Sigue orando en secreto, sigue amando en silencio, sigue sirviendo con humildad, porque lo que siembras en lo escondido, Dios lo multiplica a la vista de todos. Y cuando Él te recompense, lo hará de tal manera que ni tú podrás creerlo.
porque su recompensa no es pequeña, no es simbólica, no es temporal, es abundante, visible y eterna, y está por llegar. Enseñanza 9. Lo que fue quitado por manos humanas será devuelto por manos divinas. Te quitaron cosas que amabas, te arrebataron oportunidades que esperabas, te cerraron puertas sin explicación, te traicionaron sin razón, te hicieron perder aquello por lo que tanto habías luchado. Y en medio del dolor, de la frustración, incluso de la injusticia, quizás te preguntaste, ¿dónde estaba Dios cuando todo esto ocurrió? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué no intervino? Pero hay una verdad que solo entiende el que ha sido quebrado y levantado por la gracia. Lo que fue quitado por manos humanas será devuelto por manos divinas, como lo declaró Job en el capítulo 1, versículo 21. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová, porque cuando sabes quién tiene el control, aprendes a soltar lo que te quitaron y a confiar en lo que viene. Nada que te hayan quitado por injusticia, envidia o traición escapa al control del cielo. Dios no ignora las manos que arrancaron lo que era tuyo, pero tampoco depende de esas manos para devolvértelo. Él es el dador de toda buena dádiva, y cuando decide bendecirte, no hay sistema, persona ni circunstancia que pueda impedirlo. Lo que viene de Dios, viene con sello eterno, con propósito claro y con dirección firme. Y si algo fue quitado, entonces tal vez no era para este tiempo, o tal vez solo era el principio de algo mucho mayor. Muchas veces creemos que todo lo que se nos va es pérdida, pero con Dios nada es pérdida, todo es siembra. Cada vez que fuiste despojado, cada vez que fuiste rechazado, cada vez que sufriste una pérdida que no entendías, estabas sembrando fe, carácter, dependencia, porque Dios no trabaja como los hombres. Él no te devuelve lo mismo que te quitaron, te entrega algo mejor, más completo, más preparado para tu propósito. No se trata solo de que te regrese lo que perdiste, se trata de que te dé algo que nadie más podrá tocar ni quitarte. Tú pensaste que esa relación era definitiva, pero Dios sabía que era temporal. Pensaste que ese empleo era tu sustento, pero Dios quiere mostrarte que Él es tu fuente. Pensaste que esa oportunidad era única, pero el cielo tiene más caminos que el mundo te oculta. Y aunque te duela el proceso, vas a ver cómo todo lo que fue quitado injustamente será usado para empujarte hacia tu verdadero destino. El mismo Job que pronunció esa frase en medio de la devastación fue el mismo hombre al que Dios le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Y no porque hiciera presión o exigiera justicia humana, sino porque se mantuvo fiel, humillado y confiando en que el Dios que permite también puede restaurar. Eso es lo que hoy debes recordar, que tus pérdidas no definen tu final, solo preparan el escenario para la intervención divina. Cuando Dios decide actuar, nada lo detiene. Lo que es tuyo por propósito no puede ser arrebatado por manipulación. Lo que el cielo ha designado para ti, llegará a ti aunque el mundo intente bloquearlo. Quizás hoy no entiendes por qué te quitaron tanto. Quizás duele mirar atrás. Pero no vivas esperando una restitución humana, vive esperando una intervención divina, porque cuando venga será notoria, y cuando Dios te devuelva, lo hará en público. No solo restaurará lo que perdiste, también te honrará por la manera en que lo enfrentaste, porque lo que realmente está en juego no es lo que se fue, sino en quién te estás convirtiendo mientras esperas lo que viene. Así que, no te quedes detenido en lo que te arrancaron. Mira al cielo y declara con fe, si Jehová dio y Jehová quitó, entonces Jehová también puede multiplicar, restaurar y sorprenderme. Nada que me haya sido arrebatado se compara con lo que Dios tiene preparado, porque si Él lo permite, también lo transforma. Y si Él lo promete, nadie lo detiene. Prepárate, porque lo que viene no será igual a lo que se fue. Será mejor, será más grande,
será tan evidentemente divino que hasta los que te quisieron ver caer tendrán que reconocer que fue Dios quien te levantó, porque lo que fue quitado por manos humanas será devuelto por manos celestiales, y eso nadie lo puede impedir. Enseñanza 10. Dios pelea por lo que es tuyo, y no permitirá que vivas en escasez eterna. Has estado luchando con tus propias fuerzas, tratando de sostener lo que se te escapa, intentando resolver lo que te sobrepasa, queriendo entender lo que no tiene lógica. Y llega un punto en el que te preguntas si vale la pena seguir batallando. Te sientes agotado, te falta paz, te abruma la incertidumbre. Pero hay algo que debes recordar hoy. Tu batalla ya tiene un vencedor, y ese vencedor es Dios. Como lo declara Éxodo capítulo 14, versículo 14, el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. No estás solo, no tienes que ganar la guerra tú. Dios ya está peleando por lo que es tuyo. Él no solo te observa desde lejos, Él se involucra, Él no solo te da fuerza, Él va al frente, y cuando Él pelea, lo hace con autoridad, con justicia, con poder. No hay enemigo que pueda resistir su presencia. No hay escasez que no se rinda ante su provisión. No hay puerta cerrada que Él no pueda abrir. Y si lo que enfrentas hoy parece imposible, eso solo significa que es el escenario perfecto para que Dios muestre que lo tuyo no depende del esfuerzo humano, sino de su intervención divina. Dios no permitirá que vivas en escasez eterna. Tal vez atravesaste un tiempo difícil. Tal vez tuviste que hacer más con menos. Tal vez aprendiste a sobrevivir donde otros se habrían rendido. Pero no fuiste diseñado para vivir limitado. No fuiste creado para conformarte con las sobras. Hay una promesa de abundancia sobre ti, no solo material, sino espiritual, emocional, relacional. Y lo que hoy parece escasez, pronto se convertirá en testimonio de provisión. El pueblo de Israel lo vivió. Estaban rodeados por el mar y por el ejército enemigo, sin salida, sin escape, sin esperanza, y justo ahí, en el momento más oscuro, Dios habló. Estad tranquilos, yo pelearé por ustedes. Y lo hizo. Abrió el mar, derrumbó al enemigo, liberó a su pueblo. ¿Sabes qué significa eso para ti? Que no importa cuán grande sea el obstáculo, ni cuán larga haya sido la espera. Si Dios pelea por ti, todo puede cambiar en un instante. Tú sigues creyendo que la victoria depende de cuán fuerte seas. Que si te esfuerzas más, si te mueves más, si haces más, entonces las cosas cambiarán. Pero Dios no necesita tu rendimiento, necesita tu confianza. Él pelea cuando tú sueltas el control. Él actúa cuando tú dejas de depender de tus propias soluciones. No se trata de hacer más, se trata de confiar más, porque mientras tú te inquietas, Él ya está obrando. Mientras tú te desgastas, Él ya está planeando tu liberación. Y cuando Dios pelea por ti, lo hace con una intención clara, que tú vivas tranquilo, no en ansiedad, no en angustia, no con miedo, tranquilo, porque si Él dijo que te dará, te dará. Si Él prometió sostenerte, te sostendrá. Si Él aseguró que no vivirás en escasez eterna, entonces prepárate, porque algo nuevo está por llegar. Y cuando llegue, entenderás que cada batalla fue un paso más hacia la victoria, que cada pérdida fue parte de la estrategia, que cada silencio fue parte del entrenamiento. Así que ya no pelees solo, deja de cargar lo que no te corresponde. Entrega tu causa a Dios, entrégale tu economía, tus relaciones, tu salud, tu futuro, y espera, no con miedo, sino con fe, no con desesperación, sino con expectativa. Porque cuando el cielo decide intervenir, lo hace sin previo aviso, pero siempre a tiempo. Confía en que lo tuyo no será quitado, que lo que es para ti nadie lo puede retener, que la promesa no se cancela por el retraso, porque lo que Dios pelea, Él lo gana. Y si Él pelea por ti, entonces tu escasez
tiene fecha de caducidad, tu dolor tiene un propósito y tu futuro está asegurado. No por lo que ves, sino por quien está peleando a tu favor. Porque cuando Dios entra en escena, la victoria no es una posibilidad, es un hecho. Enseñanza 11. Dios recuerda tus lágrimas y no las deja sin respuesta. Has llorado en silencio más veces de las que otros imaginan. Lágrimas que no entendiste, lágrimas que ocultaste, lágrimas que te sorprendieron cuando pensabas que ya no quedaba más por sentir. Y sin embargo, en cada una de ellas había algo sagrado, porque Dios no ignora el dolor. Él no mira hacia otro lado cuando lloras. Él no desestima tu quebranto ni lo deja sin propósito. Como lo dice el Salmo 126, versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Tus lágrimas no han sido en vano. Tus lágrimas son semillas de milagros. Cada vez que lloraste pensando que estabas solo, el cielo te contemplaba con compasión. Cada vez que te quebraste porque ya no podías más, Dios estaba más cerca de lo que sentías. Y aunque tus lágrimas no trajeron respuestas inmediatas, sí activaron procesos, sí movieron cosas en lo invisible, porque las lágrimas derramadas en fe no se pierden, se plantan. Y cuando Dios recoge lo que sembraste con dolor, lo transforma en cosecha de gozo. A veces pensamos que llorar es sinónimo de debilidad, pero en el reino de Dios, llorar puede ser una expresión de confianza. Porque llorar sin dejar de creer es un acto de guerra espiritual. Es decirle a Dios, estoy roto, pero aquí estoy. Y es mostrarle tu humanidad sin renunciar a tu fe. Es abrir el alma y confiar en que, aunque no entiendes, Él sí entiende. Aunque no ves el propósito, Él ya escribió el final. Dios no desprecia un corazón contrito. Él no descarta las lágrimas que nadie vio. De hecho, en su palabra dice que guarda nuestras lágrimas en su redoma. Eso quiere decir que Él les da valor, que las registra, que las cuenta y que ninguna cae en vano, porque cada lágrima tiene un propósito. Cada lágrima tiene un peso y cada lágrima tiene una promesa adherida, la cosecha viene. No te acostumbres a pensar que llorar es perder. No, llorar también puede ser sembrar. Sembrar en la tierra de la fe. Sembrar en la profundidad de tu alma. Sembrar en la presencia de Dios. Y toda semilla, aunque invisible al principio, tiene un tiempo de germinación. Puede parecer que nada está pasando, que el dolor sigue, que la espera se alarga. Pero llega un día en que lo que sembraste con lágrimas comienza a brotar con poder. Y lo que antes te hizo llorar, ahora te hará agradecer. Tal vez tus lágrimas nacieron del abandono, de la traición, del fracaso, de la pérdida. Tal vez lloraste porque perdiste algo que amabas o alguien que marcó tu vida. Tal vez tus lágrimas son por oraciones sin respuesta, por sueños que se postergan, por luchas internas que nadie entiende. Pero escucha bien, Dios no desperdicia nada de eso. Él toma tu dolor y lo convierte en poder. Toma tu quebranto y lo transforma en bendición. Y toma tu debilidad para manifestar su fuerza. No sabes cuán cerca estás de ver florecer lo que sembraste llorando. No sabes cuán grande será el gozo que reemplazará cada noche de llanto, y no sabes cuántos milagros vendrán como resultado de tu resistencia silenciosa. Porque mientras otros vieron lágrimas, Dios vio fe, y Él siempre responde a la fe, incluso cuando se expresa con lágrimas en lugar de palabras. Así que no te avergüences por llorar. Llora si es necesario, pero llora con esperanza. Llora sabiendo que cada lágrima es una oración sin palabras. Llora con la convicción de que el que siembra con lágrimas, también segará con regocijo. Y cuando llegue ese día, cuando lo que esperabas se cumpla, cuando la cosecha sea visible, entenderás que nada fue en vano, que todo tenía sentido, que cada lágrima fue una semilla de milagro. Dios recuerda tus lágrimas, las honra, las transforma,
y promete no dejarla sin respuesta, porque en su reino, lo que hoy parece pérdida, mañana será victoria, y lo que hoy te hace llorar, mañana será el motivo de tu mayor celebración. Enseñanza 12. Todo lo que diste con amor, lo volverás a ver multiplicado. Todo lo que diste con el corazón limpio, todo lo que entregaste sin esperar nada a cambio, todo lo que compartiste incluso cuando tú también necesitabas, eso no ha sido ignorado por Dios. Tal vez nadie lo valoró, nadie lo agradeció, nadie lo devolvió, pero el cielo lo vio, porque cuando das por amor, estás sembrando en la tierra donde Dios multiplica. Y como lo dice Lucas capítulo 6, versículo 38, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Eso significa que lo que sembraste vuelve a ti, pero no igual, vuelve multiplicado. Diste tu tiempo, tu energía, tu atención. Te entregaste por completo a personas, causas, momentos, y muchas veces te sentiste desgastado. Pensaste que perdiste, que te vaciaste para nada, que tu generosidad fue malinterpretada o aprovechada. Pero lo que sembraste con amor no se pierde, se transfiere al futuro. Porque en el reino de Dios, cada acto de bondad es una inversión eterna. Cada gesto sincero es una semilla viva. Y toda semilla tiene un tiempo para dar fruto. Lo hermoso de esta promesa es que no depende de la reacción de las personas. No necesitas que ellos te retribuyan. No necesitas que te aplaudan o te reconozcan. Porque quien multiplica lo que diste no es el hombre, es Dios. Él es quien toma esa pequeña ofrenda de amor que hiciste en lo secreto y la transforma en abundancia visible en el momento perfecto. Él es quien llena lo que vaciaste y lo hace con medida buena, apretada, remecida y rebosando. En otras palabras, lo hace con exceso, con gracia, con generosidad divina. No importa si tu siembra fue con palabras, con abrazos, con ayuda, con recursos, con fe, con servicio. Todo lo que diste con intención pura volverá a ti. No por suerte, sino por promesa. Y lo hermoso de esta verdad es que no solo vuelve igual, sino mejorado. Dios no te devuelve lo mismo, te devuelve más. Porque Él no multiplica solo cosas, Él multiplica propósito, sentido, paz, gozo. Lo que sembraste tal vez fue simple, pero lo que cosecharás será profundo. Quizás hoy no ves todavía esa cosecha. Quizás sigues sembrando, sin evidencia de resultados. Pero no te detengas, porque toda cosecha tiene su proceso. Y el hecho de que aún no la veas no significa que no esté creciendo. Bajo tierra, en lo invisible, tu siembra ya está brotando. Ya está formándose algo que un día vas a ver y vas a entender que todo valió la pena. Que cada entrega, cada renuncia, cada acto de amor, cada servicio silencioso, eran parte de una multiplicación mayor. Y es importante que recuerdes esto: lo que se da desde la escasez se cosecha con poder. Cuando diste, aunque también necesitabas, cuando ayudaste, aunque tú también estabas luchando, cuando fuiste generoso, aunque nadie lo supo, sembraste con pureza. Y lo que se siembra con pureza, se cosecha con gloria. Porque Dios no solo observa lo que das, Él observa desde dónde lo das. Y si lo diste con amor, entonces prepárate, porque viene multiplicado. No dejes que el desánimo apague tu generosidad. No permitas que la ingratitud de otros contamine tu espíritu. Sigue dando con libertad, con gozo, con fe, porque tu recompensa no viene del hombre, viene de Dios. Y cuando Él recompensa, lo hace bien, a su manera, a su tiempo, y en su medida perfecta, buena, apretada, remecida y rebosando. Así que sigue sembrando amor, aunque no lo devuelvan. Sigue sembrando paz, aunque te rodee el caos. Sigue sembrando fe, aunque no veas resultados. Porque todo lo que diste volverá a ti con abundancia. No lo hará de inmediato, pero sí lo hará en el momento exacto. Y cuando llegue ese momento,
sabrás que nada fue en vano, que todo lo que entregaste en silencio será celebrado en público. Porque en el reino de Dios, el amor nunca es pérdida, siempre es multiplicación. Enseñanza 13. Dios no olvida tus buenas obras, aunque los hombres sí lo hagan. Has hecho cosas buenas que nadie aplaudió. Has dado más de lo que te pidieron. Has ayudado sin esperar recompensa. Has estado ahí para otros cuando tú mismo necesitabas a alguien. Y sí, duele cuando no lo valoran. Duele cuando te olvidan, cuando no te reconocen, cuando los que recibieron lo mejor de ti ni siquiera vuelven para agradecer. Pero hay algo que debes tener muy claro: Dios no lo olvida. Como dice Hebreos capítulo 6, versículo 10, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, porque lo que hiciste por amor no se borra, no se pierde, no se desvaloriza, se guarda en el cielo y se recompensa en la tierra. Él lo vio cuando te esforzaste en silencio, vio cuando preferiste bendecir en vez de vengarte, vio cuando diste sin tener, cuando te rendiste a la compasión, cuando ayudaste con una sonrisa mientras tú mismo llevabas una carga. Y aunque los hombres te hayan pasado por alto, Dios no lo hace, porque para Él cada obra de amor tiene valor eterno. Él no se guía por aplausos, se guía por intención. Él no busca fama, busca fidelidad. Y si tú fuiste fiel en servir, en ayudar, en sembrar paz, entonces prepárate, porque nada de eso quedará sin fruto. El problema es que muchas veces queremos ver la recompensa donde no corresponde. Esperamos reconocimiento de personas que no tienen la capacidad de valorar lo que hicimos. Esperamos gratitud de quienes no saben lo que nos costó. Y al no recibirlo, nos frustramos. Pero ahí está el error. La recompensa no viene del hombre, viene de Dios. Y si Él es quien recompensa, entonces lo hace con justicia, con precisión y con honra. Nunca tarde, nunca incompleto. Cada vez que hiciste el bien, sembraste algo. Aunque no lo veas aún, esa semilla está activa. Aunque nadie te lo agradezca, está creciendo en lo invisible. Y aunque nadie lo reconozca, Dios ya lo tiene anotado. Porque lo que se hace por amor, con sinceridad, en el nombre de Dios, jamás queda sin cosecha. Él no es injusto. No olvida a los que fueron generosos en el anonimato. No olvida a los que eligieron el bien en medio del dolor. No olvida a los que construyeron paz en medio del caos. Y eso debe darte paz. No vives para ser aplaudido, vives para ser obediente. No haces el bien para que te recuerden, lo haces para que Dios sea glorificado. Y cuando entiendes eso, puedes seguir sembrando sin cansarte. Puedes seguir dando sin temor. Puedes seguir sirviendo aunque nadie te lo devuelva, porque sabes que todo eso está edificando algo mayor. Está construyendo un legado que el cielo honra. Hay personas que tal vez ya olvidaron lo que hiciste por ellas. Hay lugares donde tu nombre ya no se menciona. Hay momentos en los que tu entrega quedó en silencio. Pero nada de eso define el valor de tu obra. Dios sí lo recuerda, Dios sí lo toma en cuenta, y Dios sí lo multiplica. Porque lo que hiciste por amor volverá a ti con gracia, no como pago, sino como fruto, no como mérito, sino como bendición. Así que no te canses de hacer el bien, aunque nadie te lo diga, aunque nadie te lo reconozca, aunque el mundo parezca no notar tu entrega, porque hay uno que lo ve todo, y ese uno es el único que importa. Dios no es injusto, y si Él no olvida, entonces puedes estar seguro de que lo que hiciste por amor tendrá recompensa. A veces no llega como esperas, a veces no viene de donde pensabas, pero siempre llega, y cuando llega, llena, restaura, honra y marca la diferencia. Sigue sembrando con el corazón correcto, sigue sirviendo, aunque sea en lo oculto. Sigue amando, aunque no te lo devuelvan, porque Dios no necesita testigos para ver tu obra. Él ya la vio, y si Él la vio, entonces la va a recompensar. Enseñanza 14. Aunque el enemigo robó, Dios restituirá con poder. Te quitaron más de lo que imaginabas.
Te robaron la paz, la confianza, las oportunidades, incluso momentos que no podrás recuperar. Hay heridas que no fueron causadas por errores tuyos, sino por ataques, por traiciones, por maldad directa. El enemigo entró en áreas de tu vida sin permiso y se llevó cosas que te costaron lágrimas, esfuerzo y años. Pero no te quedes ahí, mirando lo que se perdió. Hoy Dios quiere recordarte algo poderoso. Aunque el enemigo robó, Él restituirá con poder. Como dice Proverbios capítulo 6, versículo 31, cuando el ladrón sea hallado, devolverá 7 veces. Y ese es el tipo de justicia divina que te espera, no una simple reparación, sino una restitución multiplicada. Dios no ignora lo que el enemigo ha hecho. Él lo ha visto todo. Sabe lo que te arrebataron. Conoce cada ataque oculto, cada palabra que te hirió, cada puerta que se cerró por causa del mal. Y aunque tú no tuviste fuerzas para defenderte, Él ha estado preparando una respuesta del cielo, una restauración que no solo devolverá lo que fue robado, sino que lo aumentará. Porque así actúa Dios. Cuando el enemigo se atreve a tocar lo que es tuyo, el cielo se levanta a tu favor. La promesa no dice que recuperarás lo mismo, dice que recibirás 7 veces más. Y eso no es simbólico, es una declaración espiritual de justicia, porque todo lo que el enemigo te quitó, Dios lo va a transformar en bendición multiplicada. Lo que parecía pérdida será semilla, lo que parecía ruina será cimiento, lo que parecía final será inicio, porque en las manos de Dios el dolor se convierte en destino. Tú pensaste que era el fin cuando se fue esa persona. Pensaste que todo se vino abajo cuando perdiste ese trabajo, ese negocio, esa amistad. Pero Dios no ha terminado. Lo que el enemigo tomó sin derecho será usado por Dios para posicionarte más alto. No es revancha, es justicia. No es orgullo, es promesa. Y cuando Dios promete algo, lo cumple. No porque tú lo exijas, sino porque Él es fiel. Recuerda que muchas veces el enemigo ataca con violencia lo que tiene potencial. No toca lo que no tiene valor. Si vino con fuerza a destruirte, es porque había algo grande dentro de ti. Y aunque por un tiempo parezca que ganó, la historia no ha terminado. El que escribe tu final no es el enemigo, es Dios. Y cuando Él dice, voy a restituir, lo hace con autoridad. Él hace temblar lo que estaba firme. Él rompe estructuras que parecían invencibles y abre caminos donde antes solo había ruinas. Tal vez sientes que ya no tienes fuerza para esperar más, que has sufrido demasiado, que nada puede compensar lo que viviste. Pero ahí es donde entra la gracia de Dios, porque la restitución divina no solo se mide en cosas materiales. Dios también devuelve la alegría, devuelve el sentido, devuelve la fe, la energía, la visión, te devuelve la esperanza que perdiste, el amor propio que te robaron, la paz mental que el enemigo quiso arruinar. Y lo hace de tal manera que hasta tú mismo te sorprenderás. Prepárate, porque cuando el cielo responde, lo hace con abundancia. Dios no se limita a cerrar la herida, la transforma en testimonio. No se conforma con sanar, Él te capacita. No solo limpia, Él edifica algo nuevo sobre lo que parecía arruinado. Porque cuando el ladrón es hallado, no hay negociación, hay restitución. Y cuando es Dios quien exige la devolución, no hay fuerza en el infierno que pueda resistirse. Sigue firme, no renuncies a la fe. No te acostumbres a vivir en lo robado, porque tu temporada de escasez no es eterna. Hay restitución viniendo a tu vida, y vendrá con poder, con dirección, con honra. Lo que perdiste por injusticia, lo recuperarás por promesa. Y cuando eso suceda, no quedará duda de que fue Dios quien lo hizo, porque solo Él puede convertir un robo en bendición. Solo Él puede hacer que el enemigo pague con multiplicación. Y solo Él puede darte 7 veces más de lo que alguna vez te quitaron. Enseñanza 15. Dios siempre tiene la última palabra sobre tus pérdidas. Estás viendo una escena,
pero Dios ya escribió todo el guión. Estás sintiendo el dolor de una pérdida, pero Él ya tiene preparada la restauración. Estás viviendo un capítulo difícil, pero eso no es todo lo que hay, porque en el reino de Dios, las pérdidas no son el final, son parte del proceso. Lo que hoy parece vacío, mañana será lleno. Lo que hoy duele, mañana será testimonio. Y lo que ahora ves como un cierre, Dios lo ve como un punto y seguido. Porque como dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 8, el fin será mejor que el principio. Y cuando Él dice que el final será mejor, es porque Él siempre tiene la última palabra. Tú no eres la suma de lo que perdiste, no eres la versión rota de lo que pasó, no eres el error que cometiste ni el abandono que sufriste. Tu historia aún se está escribiendo. Y aunque ahora estés en una página de dolor, no juzgues tu destino por lo que estás sintiendo en este momento. Dios todavía está obrando, todavía está desarrollando tu carácter, tu fe, tu propósito, porque lo que se perdió no define lo que viene, y lo que viene es mejor, no por tus méritos, sino por su fidelidad. Hay cosas que se fueron y te dolieron más de lo que pensabas. Hay personas que salieron de tu vida y te dejaron un hueco profundo. Hay oportunidades que no regresaron, palabras que no se dijeron, finales que no entendiste. Pero nada de eso fue una sorpresa para Dios. Él no perdió el control cuando tú perdiste algo. Él no se detuvo cuando todo se detuvo para ti. Él ya había previsto ese momento y también ya preparó lo que vendrá después. Dios no permite que algo se termine sin tener algo mayor preparado. Pero para verlo, tienes que dejar de mirar hacia atrás. No sigas reviviendo lo que no puedes cambiar. No te quedes estancado en una página de tu historia. No conviertas una herida en tu hogar, porque aunque hoy no entiendas lo que pasó, mañana vas a ver que fue necesario. Que cada pérdida dejó espacio para una ganancia diferente. Que cada caída te acercó más al suelo o para que puedas levantarte con más fuerza. Confía en esto. Dios no escribe historias incompletas. Él no te trajo hasta aquí para dejarte a la mitad. Si sigues respirando, es porque Él sigue obrando. Si el corazón aún late, es porque el propósito aún vive. Y si todavía hay lágrimas, entonces también hay promesas que aún no se han cumplido. Así que no te detengas, no te quedes atrapado en la nostalgia, en la culpa, en la comparación. Cada página es parte de un libro más grande. Y el final no lo decide tu dolor, lo decide Dios. Y Él ya lo dijo. El fin será mejor que el principio. Eso quiere decir que aunque tu inicio haya sido en dolor, tu final será en honra. Aunque comenzaste con miedo, terminarás con fe. Aunque viviste pérdidas, cosecharás recompensas. Porque el Dios que permitió que una etapa cerrara, es el mismo que abrirá una mejor. Y cuando llegue ese momento, entenderás por qué tuviste que pasar por todo esto. Verás cómo cada lágrima se convierte en gozo, cómo cada puerta cerrada dio paso a una más grande, cómo cada pérdida fue el camino hacia algo que no habrías descubierto de otra forma. No te apresures a definir tu historia por el capítulo que estás viviendo. No juzgues tu propósito por una sola temporada. Dios está escribiendo algo hermoso, y lo hace con cuidado, con paciencia, con intención. A veces utiliza el dolor como tinta, pero la obra final es redentora. A veces parece que te quita, pero en realidad está preparando el terreno para darte más. Porque cuando Él escribe tu historia, el final siempre es de esperanza, siempre es de restauración, siempre es mejor. Así que levanta la mirada. No estás solo, no estás acabado, no estás olvidado, estás en proceso, estás en camino. Estás justo en las manos de aquel que jamás ha perdido una batalla y que nunca deja una historia incompleta. Y si Él lo dijo, así será. El fin será mejor que el principio. Porque Dios, y solo Dios, tiene la última palabra sobre tu vida. Enseñanza 16. Todo lo que se fue, si era tuyo,
Dios lo traerá de vuelta transformado. A veces ves cómo algo o alguien se va de tu vida y lo primero que piensas es, lo perdí. Piensas que se acabó, que ya no hay vuelta atrás, que eso que tenías tan cerca ahora se fue para siempre. Pero lo que no entiendes aún es que con Dios lo que es tuyo no se pierde, se transforma. Y si algo se fue y verdaderamente estaba alineado con tu propósito, no solo volverá renovado, sanado y bendecido. Porque como dice Isaías, capítulo 54, versículo 10, aunque los montes se muevan y las colinas tiemblen, mi misericordia no se apartará de ti. Dios no olvida lo que es tuyo. No solo restaura cosas, restaura tu identidad. Hay personas que cargan con la culpa de lo que se fue. Piensan que fue por su error, por su falla, por no haber hecho lo suficiente. Viven aferradas al pasado, buscando rehacer lo que ya pasó, tratando de reconstruir lo que colapsó. Pero cuando caminas con Dios, no todo lo que se rompe está destinado a ser reconstruido igual. A veces tiene que romperse para ser rehecho. A veces tiene que irse para volver diferente. A veces tiene que morir algo para que nazca algo nuevo. Porque Dios no está interesado en devolverte lo mismo. Está interesado en devolverte lo transformado. Si esa amistad, ese trabajo, ese sueño o esa relación era parte de tu propósito, no se fue para siempre. Se fue por un tiempo. Se fue para ser sanado. Se fue para que tú también crecieras. Se fue porque aún no estabas listo para sostenerlo. Y si no vuelve, es porque Dios tiene algo mejor, algo más alineado con quien ahora eres. Porque no solo te devuelve cosas, te devuelve a ti. Te devuelve a tu centro, a tu esencia, a tu diseño original. Él es especialista en redimir lo que parecía perdido. Pero primero trabaja en ti, porque no te va a dar de vuelta algo transformado si tú sigues atado al pasado. Dios te cambia por dentro antes de devolverte por fuera. Te limpia el corazón, te sana las heridas, te despierta la identidad que habías enterrado. Y cuando ya no dependes de lo que se fue para ser feliz, entonces Él te sorprende con lo que viene. Y a veces eso que viene es lo que se fue, pero transformado. Dios no restaura por obligación, restaura por amor. Y su misericordia no depende de lo que hiciste mal, sino de su fidelidad. Él sabe cómo regresarte lo que perdiste, pero sin las cargas que antes lo contaminaban. Él sabe cómo darte de nuevo lo que un día lloraste, pero ahora en su forma correcta, en su momento perfecto, con la madurez que antes no tenías, porque su deseo no es simplemente devolverte cosas, es devolverte propósito. No llores más por lo que se fue. Llora si necesitas sanar, pero no para quedarte en el mismo sitio. Llora para vaciarte y luego levántate para recibir, porque si era tuyo por diseño divino, no tienes que perseguirlo. Dios lo traerá a ti, y si no regresa, es porque lo que viene supera lo que se fue. Pero de cualquier forma, tú ganas, porque Dios nunca quita algo sin tener en mente tu restauración. Nunca permite un cierre sin estar preparando una nueva puerta. Y nunca, nunca te deja con menos de lo que prometió. Así que no te definas por lo que perdiste. No repitas en tu mente una y otra vez lo que se fue. Dios no está trabajando para devolverte tu pasado. Está obrando para entregarte un futuro renovado. Y ese futuro se construye desde la identidad restaurada, desde el valor que Él ve en ti, desde el amor que nunca se aparta, aunque tiemblen tus montes, aunque se muevan tus colinas, aunque el mundo entero diga que todo se derrumbó. Él sigue ahí, su misericordia permanece. Su plan avanza, y cuando menos lo esperes, lo que parecía perdido llegará de nuevo a tu vida. No igual, no roto, no a medias, llegará transformado, porque Dios no restaura a medias. Él transforma completamente. Y lo primero que transforma, eres tú. Enseñanza 17, Dios es justo, y no permitirá que tu fidelidad quede sin fruto. Has sembrado con fe, has amado con paciencia,
Has resistido cuando todo en ti quería rendirse. Has seguido haciendo el bien aun cuando nadie lo reconocía. Has mantenido tu corazón firme cuando parecía que nada daba resultado. Y te preguntas si vale la pena, si tanta entrega sin aplausos, si tanta fidelidad en lo oculto, si tanto esfuerzo en silencio tiene sentido. Pero Dios, que es justo, no permitirá que tu fidelidad quede sin fruto. Como dice Gálatas capítulo 6, versículo 9, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y eso significa que lo que sembraste va a brotar, no cuando tú quieras, sino cuando sea el tiempo perfecto. Y ese tiempo está en camino. Dios ve tu constancia, incluso cuando sientes que nadie la nota. Ve tus decisiones internas, tus pequeñas renuncias, tus actos de obediencia diaria. Ve tu esfuerzo por mantener la fe en medio de la duda, tu corazón limpio cuando sería más fácil llenarlo de resentimiento. Nada de eso es invisible para Él. Él no es como el mundo, que aplaude resultados. Él honra procesos, y tu proceso ha sido visto por sus ojos con amor, con atención, con justicia. El enemigo quiere que creas que tu fidelidad es en vano. Quiere que pienses que los que hacen trampa van más rápido, que los que viven sin principios logran más. Pero eso es una ilusión, porque la bendición que se construye sin raíces no se sostiene. Y lo que viene de Dios, aunque tarde más, permanece. Cuando Dios te da fruto, te da raíz también. Te da carácter, firmeza, propósito. Y eso no se puede comprar ni acelerar. Tú no estás sembrando en tierra estéril. Aunque no veas resultados inmediatos, estás plantando en un terreno espiritual que dará fruto. A su tiempo, en su forma y con su medida. Porque Dios no da poco ni da a medias. Él responde con abundancia, pero primero prueba tu fidelidad, no para castigarte, sino para fortalecerte. Para que cuando llegue lo prometido estés preparado para sostenerlo, disfrutarlo y multiplicarlo. Quizás estás en ese punto donde ya no sabes si seguir, donde la espera se hizo larga, el terreno parece seco, el corazón se agota, pero ahí es justo donde más cerca estás de ver brotar lo que tanto esperaste. No abandones la siembra ahora, no dejes de hacer el bien solo porque aún no ves el bien regresar. No pares tu obediencia por la falta de resultados, porque el fruto viene, pero viene para quienes no desmayan. Dios no se olvida del fiel, no ignora al que permanece cuando otros se rinden, no pasa por alto al que siembra con lágrimas, con fe, con obediencia. Y si tú has sido constante, entonces puedes estar seguro de algo, el cielo ya tiene tu cosecha lista. El proceso ahora es interno. Dios está afinando tu carácter, limpiando tu motivación, alistando el terreno de tu vida para que el fruto no solo llegue, sino que permanezca. No necesitas competir con otros, no necesitas comparar tu camino con el de nadie, solo necesitas ser fiel a lo que Dios te llamó a hacer. Cada paso firme, cada acto de amor, cada decisión correcta que tomaste está sumando en lo invisible. Y pronto lo invisible se hará visible. Pronto lo que sembraste en secreto será cosechado en público. No por vanidad, sino como testimonio, como una señal de que Dios es justo y que no olvida a los que le sirven con sinceridad. Sigue caminando, no te detengas, aunque todo en ti grite cansancio, aunque las voces externas te digan que no vale la pena, tú sabes que vale, porque has sembrado con el corazón, y el cielo honra ese tipo de siembra. Y cuando llegue el momento, no antes, no después, verás que todo tenía sentido, que todo valió la pena, que todo esfuerzo fue semilla, y que todo lo que hiciste por amor, por fe, por obediencia, estaba siendo contado. El fruto viene, no porque tú lo merezcas, sino porque Dios lo prometió, y Él es fiel para cumplir. Así que no desmayes, porque a su tiempo, y ese tiempo ya se acerca, vas a cegar. Vas a ver con tus ojos lo que creíste en tu corazón. Vas a tocar lo que soñaste en oración. Vas a vivir lo que sembraste en fe.
porque Dios es justo y tu fidelidad nunca quedará sin fruto. Enseñanza 18. Él reconstruye lo que fue destruido por errores, traiciones o pérdidas. Hay momentos en los que miras tu vida y solo ves ruinas, decisiones que tomaste y que no salieron como esperabas, personas en las que confiaste y te fallaron, situaciones que no supiste manejar y que terminaron dejando cicatrices profundas. Y en medio de todo eso, piensas que ya no hay vuelta atrás, que lo que se rompió no puede restaurarse, que lo que perdiste no se puede recuperar. Pero eso no es lo que dice Dios. Él habla en Isaías capítulo 61, versículo 4, y declara con poder: reedificarán las ruinas antiguas. Eso significa que aunque todo se haya caído, tu historia puede comenzar de nuevo. Dios no está limitado por lo que fue destruido. Él no necesita perfección para obrar, solo necesita disposición. Y si hoy estás dispuesto, aunque sea con las manos vacías, aunque sea con el corazón roto, Él puede comenzar a reconstruir, no solo lo que estaba afuera, sino también lo que estaba dentro de ti. Porque no se trata solo de restaurar cosas, se trata de restaurar identidad, de devolverte la visión, la fe, la esperanza, de recordarte quién eres en Él. Quizás fuiste tú quien cometió los errores. Quizás te alejaste, te confundiste, elegiste mal, pero incluso tus peores decisiones no pueden detener la gracia de Dios. Él no solo reconstruye lo que otros destruyeron, también reconstruye lo que tú mismo derribaste, porque su amor no se apaga cuando caes. Su misericordia no se agota cuando fallas, y su plan no se cancela por tu pasado. Él sabía cada error antes de que lo cometieras, y aún así decidió usarte. Aún así te llamó. Aún así tiene un propósito contigo. Dios reconstruye con poder, pero también con detalle. Él no solo levanta paredes, Él sana cimientos. Él no pone parches sobre heridas. Él las cura desde adentro. Y ese proceso puede doler, puede ser lento, puede requerir renuncias, pero es real. Porque cuando Dios empieza a reedificar tu vida, no lo hace para devolverte al punto donde estabas. Lo hace para llevarte más lejos, más profundo, más alto. Tal vez pasaste por una traición que te quebró. Alguien en quien confiaste te dio la espalda y sientes que eso dejó grietas en tu capacidad de amar, de confiar, de avanzar. Pero incluso esas grietas pueden ser restauradas. Dios no solo repara lo visible, Él toca las partes que nadie más puede tocar. Y cuando lo hace, esas ruinas que un día te dieron vergüenza se convierten en testimonio, en base, en plataforma para levantar algo nuevo. Dios no reconstruye para repetir el pasado, reconstruye para renovar el futuro. Y si Él lo hace con excelencia, porque no está improvisando contigo. Él ya vio el diseño completo, ya sabe cómo convertir tus cenizas en belleza, ya sabe cómo transformar tu dolor en propósito, ya tiene preparado lo que viene, solo necesita que tú estés dispuesto a dejar atrás lo que ya no sirve, a soltar el lamento, a creer otra vez. Tu historia no termina en ruinas. No fuiste creado para quedarte mirando lo que se derrumbó. Fuiste creado para edificar con Él, para caminar con esperanza, para levantarte con fe. Lo que viviste fue real, pero no tiene por qué ser tu destino, porque donde el mundo ve escombros, Dios ve oportunidad. Donde tú ves final, Él ve un nuevo comienzo, y donde tú ves ruinas, Él ve una obra en proceso. Así que no te definas por tu pasado, no te encierres en lo que se destruyó. Dios tiene el poder de reedificarlo todo. Tu familia, tu mente, tu corazón, tus sueños. No hay nada tan roto que Él no pueda restaurar. No hay pérdida tan profunda que Él no pueda redimir. Y no hay error tan grande que Él no pueda perdonar y transformar. Levántate, mira las ruinas con otros ojos, no como un recordatorio del fracaso, sino como el punto de partida de una nueva obra. Porque si Dios lo dijo, Él lo hará. Reedificará las ruinas antiguas,
y tú serás testigo de cómo tu historia comienza otra vez, no por fuerza humana, sino por gracia divina, porque con Dios siempre es posible volver a empezar. Enseñanza 19. Dios no quiere que vivas lamentando lo que se fue, sino esperando lo que viene. Sigues mirando hacia atrás, como si allí todavía quedara algo por rescatar. Te preguntas una y otra vez qué habría pasado si no hubieras perdido, si no te hubieran dejado, si las cosas no se hubieran derrumbado. Vives con el corazón anclado a un tiempo que ya no existe, con la mente atrapada en lo que pudo haber sido. Pero Dios no quiere que vivas lamentando lo que se fue. Él quiere que empieces a esperar, con fe, lo que viene. Porque como dice Isaías capítulo 43, versículo 19, «He aquí, yo hago cosa nueva, y lo nuevo que Dios está preparando es más grande que todo lo que dejaste atrás». A veces, lo más difícil no es perder algo, es soltarlo. Porque aunque ya no lo tienes, todavía lo cargas en tu mente, en tus recuerdos, en tu espíritu. Pero no puedes avanzar mirando siempre por el espejo retrovisor. Dios no se mueve en el pasado, Él se mueve en lo que viene. Y si te quedas aferrado a lo que ya terminó, corres el riesgo de perder lo que está a punto de comenzar. Él no te llamó para sobrevivir con los pedazos rotos de ayer, sino para caminar hacia la plenitud de mañana. Lo que se fue, pero no se llevó tu propósito, no se llevó tu valor, no se llevó tu capacidad de soñar otra vez. El enemigo quiere que creas que lo mejor ya pasó, que tu historia tuvo su punto más alto en el pasado. Pero eso es una mentira, porque si estás respirando, es porque Dios aún tiene planes contigo, planes nuevos, caminos nuevos, promesas que no han sido cumplidas, sueños que aún no has visto. Y si Él está haciendo algo nuevo, no puedes vivir atrapado en lo viejo. Dios no cancela lo que viene por lo que perdiste. De hecho, muchas veces lo que perdiste fue necesario para que lo nuevo tuviera espacio. No puedes llenar un vaso que ya está lleno. A veces tiene que haber vacíos para que llegue lo nuevo. Tienen que irse personas, cerrarse puertas, terminar ciclos. No por castigo, sino por preparación. Porque hay cosas que solo florecen en tierra removida. Y cuando Él dice yo hago cosa nueva, no está hablando solo de circunstancias. Está hablando de ti, de una nueva versión de ti, más fuerte, más consciente, más despierta. Está hablando de transformar tu visión, tu fe, tu identidad, de llevarte a un nivel que no habrías alcanzado si te hubieras quedado en lo que ya conocías. Porque lo nuevo de Dios siempre te estira, te incomoda, te saca de tu zona segura, pero te lleva a lo mejor. No te quedes atrapado en la nostalgia. No sigas dándole poder a un pasado que ya no te puede ofrecer nada. Tienes un futuro, tienes una promesa, tienes un Dios que no se ha rendido contigo. Y Él está abriendo caminos en medio del desierto, ríos en medio de la soledad, oportunidades donde otros solo ven pérdida. Pero tienes que soltar lo viejo, tienes que vaciar tus manos para poder recibir lo nuevo. Porque no puedes cargar promesas con las manos llenas de lamentos. Hoy es el día para tomar una decisión. O te sigues lamentando por lo que se fue, o empiezas a esperar con gozo lo que viene. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Dios no habita en el pasado, Él habita en lo que están haciendo ahora. Y si tú decides alinearte con Él, verás cómo empieza a brotar vida donde antes solo veías ruinas. Verás cómo lo que parecía perdido será reemplazado con algo más pleno, más profundo, más tuyo. Así que levanta la cabeza, suelta ese capítulo que ya no se escribe, cierra la puerta con honra, pero no te quedes parado frente a ella. Camina, avanza, declara con fe, Dios está haciendo algo nuevo en mí. Y créelo, porque lo que viene no será una repetición del pasado, será mejor, será inesperado, será un milagro. Porque en Dios el futuro siempre es mayor que todo tu pasado. Y lo mejor aún está por llegar. Enseñanza 20. Confía lo que hoy parece una pérdida.
mañana será testimonio de su fidelidad. Sé que hoy duele, sé que no entiendes por qué se tuvo que ir, por qué terminó, por qué no salió como esperabas. Sientes que lo que perdiste era lo mejor que tenías y que ya nada podrá reemplazarlo. Pero déjame decirte algo que tienes que grabar en lo más profundo de tu espíritu. Lo que hoy parece una pérdida, mañana será testimonio de la fidelidad de Dios. Porque como dice el Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. No fue el final, fue el punto de partida para algo que aún no puedes imaginar. Dios no termina su obra en medio del dolor. Él no se va cuando tú te quiebras, no abandona a mitad de proceso. Él sigue aunque tú ya no veas sentido, porque tu historia no termina con lo que te quitaron, comienza con lo que Él va a devolverte, pero no te lo devolverá igual, lo va a transformar, lo va a multiplicar, lo va a llenar de propósito, y cuando llegue ese momento, vas a mirar atrás y vas a agradecer por cada lágrima, por cada noche en silencio, por cada oración sin respuesta. Porque vas a entender que en todo eso Dios estaba construyendo tu testimonio. No subestimes la pérdida. Dios la está usando, está formando carácter, está purificando tu fe, está levantando tu voz. Hay una versión de ti que solo puede salir a través del fuego. Hay una fuerza que solo se activa cuando te vacías. Hay un propósito que solo se revela cuando pierdes lo que creías indispensable. Y aunque no lo veas ahora, todo esto está trabajando a tu favor. Estás siendo refinado, estás siendo alineado, estás siendo preparado, no para volver a lo mismo, sino para recibir lo nuevo. Hay cosas que se fueron, sí, pero tú no te fuiste con ellas. Hay puertas que se cerraron, pero tú no te quedaste atrapado del otro lado. Estás de pie, tal vez débil, tal vez cansado, pero vivo. Y si estás vivo, entonces el propósito sigue. Dios no se ha detenido. Él sigue obrando, en lo invisible, en lo profundo, en lo eterno. Y lo que hoy parece caos, mañana será testimonio. Vas a contarlo. Vas a decir, no entendí cuándo pasó, pero ahora sé que Dios tenía algo mejor. Y será real, será visible, será poderoso. No pongas punto final donde Dios solo puso una pausa. No llames pérdida a lo que Dios usará como semilla. No llores eternamente por lo que se fue, porque lo que viene está lleno de vida. No estás solo. Dios está escribiendo algo contigo, y no lo hace desde lo perfecto. Lo hace desde lo roto, desde lo que pensaste que no servía, desde lo que otros descartaron, desde lo que tú mismo diste por perdido. Pero Él no pierde. Él restaura, Él cumple, Él transforma, y lo hará contigo. Aunque tengas dudas, aunque tengas miedo, aunque no sepas cómo seguir, porque no depende de tu fuerza, depende de su fidelidad. Y si Él prometió que cumpliría su propósito en ti, entonces nada, absolutamente nada, podrá detenerlo. Confía, esa es tu parte. No lo entiendas todo, no lo controles todo. Solo confía, porque llegará un día, y no está lejos, en el que mirarás atrás y verás cómo todo encajó, cómo cada pérdida dio espacio a una bendición, cómo cada lágrima preparó el terreno para un fruto abundante, y cómo cada vez que pensaste que era el final, en realidad era el inicio de algo mucho más grande. Suelta la angustia. Deja de revivir lo que ya pasó. Levanta tu mirada. Porque el Dios que permite que algo se vaya, también es el Dios que sabe cómo sorprenderte, cómo devolverte lo que te robaron, cómo multiplicar lo que sembraste, cómo sanar lo que se rompió. Confía, porque lo que hoy parece una pérdida, mañana será testimonio de su fidelidad. Y tú serás testigo, y tú serás evidencia, porque la historia que Dios escribe contigo aún no termina, y lo que viene será glorioso. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Dios te está hablando. Él vio lo que perdiste, lo que te arrebataron, lo que lloraste en secreto, y ha decidido devolvértelo, pero no igual, sino multiplicado, restaurado y lleno de propósito.
Por eso, antes de cerrar este video, vuelve a los comentarios y escríbelo con convicción. Señor, devuélveme todo lo que el enemigo me quitó. Amén. Escríbelo una vez más, como un acto de fe, como una semilla profética que marca el inicio de tu restitución. Ahora cierra tus ojos y ora conmigo. Señor, gracias porque nunca olvidas lo que me han quitado. Gracias porque tú eres justo, fiel y poderoso para restaurar mi vida. Hoy me alineo con tu promesa y suelto toda angustia, todo lamento, toda pérdida. Declaro que lo que se fue, si era para mí, volverá transformado. Declaro que lo que el enemigo destruyó, tú lo levantarás con gloria. Y confío en que tu restitución será completa. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos en el próximo video. No olvides, Dios lo va a devolver todo.